Buenos días, queridos amiguitos del Club de Niños para Cristo. Esta mañana por este medio continuamos transmitiendo para ustedes, ¿verdad? Y esperamos en Dios que ustedes puedan acompañarnos y que estén bien con toda la familia. Vamos a iniciar esta mañana con una oración. Por favor, inclinen su cabeza, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tus bendiciones, gracias porque eres bueno y tú nos permites estar bien en nuestros hogares y nuestras familias. Confiamos en ti, ayúdanos a ser fuertes, firmes y fieles a ti en todo momento. Bendice nuestros hogares, cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener con nosotros un canto con nuestra señorita Caro López. Hola, buenos días niños y niñas. Hoy vamos a cantar Hay Victoria para mí. Es un canto muy corto y si no se lo saben, pues se lo pueden aprender hoy. Hay victoria para mí, hay victoria para mí, por la sangre de mi Cristo, hay victoria para mí. Soy vencedor, por la sangre que me dio Jesús mi Salvador. Soy vencedor, por la sangre que me dio Jesús mi Salvador. Muy bien, qué hermoso canto, niños, ¿verdad? Hay victoria para nosotros cuando confiamos en Dios y estamos firmes y fieles en Él. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo para esta mañana, ¿verdad? Y les voy a pedir, por favor, que saquen sus Biblias, todos los niños, y vamos a leer en Juan 11:25. Por favor, Juan 11:25. ¿Están listos? Muy bien, la palabra de Dios dice así. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Muy bien, hermoso la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos y niños? Vamos a tener ahora un canto con David Rodríguez y Caro López. Hola, muy buenos días mis queridos amigos. Vamos a cantar el segundo canto de hoy y se llama ¿Quién me puede dar perdón? Vamos a cantar el coro 2 veces. Entonces ahí donde están en casa, por favor canten recio para que Dios los escuche y pues para que los vecinos los escuchen también. ¿Listos? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy bien, esta mañana ahora ha llegado el momento de la lección y amiguitos, espero que pongan mucha atención y si tienen invitados, qué bueno, gracias a Dios. Y esta mañana tenemos algo muy especial, tenemos un invitado desde Jerusalén que les va a traer la clase de esta mañana. Hola, muy buenos días mis queridos amiguitos. Mi nombre es Edgar y soy un pastorcito en Jerusalén y mi oficio es trabajar con ovejas. Cuido yo de ovejas, soy un pastor de ovejas. Ahí está mi ovejita. Yo les quiero contar una historia que ha sido contado por generación tras generación en Jerusalén. Y esta historia se puede encontrar en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo.
triunfando con Cristo. Hace muchos años atrás, el Señor Jesús venía en un asno en Jerusalén. Y su pueblo le vino recibiendo, gritando: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre de Jesús, el Rey de Israel. Unos de los sacerdotes y fariseos estaban allí, viendo todo, y se llenaron de celo y de ira, viendo que todo el pueblo iba atrás de Jesús. Muchos llamaban a esto la entrada triunfal. Todos parecían estar muy alegres, menos el Señor Jesús, que cuando llegó a la cumbre del monte de los olivos, vio la ciudad y toda la multitud y lloró, porque sabía que iba a pasar en esa semana. Al siguiente día, Jesús fue al templo de Dios, que era un edificio muy hermoso, hecho para adorar a Dios, pero la gente en el templo estaban haciendo negocios, sacrificaban y vendían animales para ser sacrificado, y la gente se estaba portando muy mal en la casa de Dios. Entonces Jesús empezó a echar fuera a toda esa gente, volcó mesas. Jesús se enojó y les preguntó a los ladrones qué estaban ellos haciendo. Jesús luego les reprendió y le dijo que deberían de respetar la casa sagrada de Dios. Los príncipes de los sacerdotes y los jefes de los judíos no les gustó la autoridad que Jesús mostró y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Ellos querían hacer trampas, querían que Jesús contestara algo mal para que ellos lo pudieran acusar. Así que los siguientes días el Señor Jesucristo continuó predicando hasta que llegó el día de la preparación de la fiesta, día de independencia de Israel contra la nación de Egipto, hace 1400 años de liberación de la esclavitud. En la noche iban a tener la comida de la Pascua, en la que recordaban cuando Dios mandó el ángel de la muerte al pueblo de Egipto. Y Dios mandó a cada familia sacrificar un cordero perfecto para que el ángel de la muerte pasara sobre sus hogares. Como Jesús era judío, había venido a Jerusalén para celebrar la fiesta. Él sabía que iba a morir. Él mismo iba a ser el cordero que iba a morir para salvar a otros. Esa noche, los 12 discípulos comían con Jesús. Él les dijo que uno de ellos le iba a traicionar. Se miraban unos a otros, muy espantados, y pensaban: ¿seré yo? Judas, para aparentar inocente, le preguntó a Jesús: ¿seré yo, maestro? El Señor le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. Luego después, Jesús tomó pan y dio gracias y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Luego tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Desde esta noche los cristianos en todo el mundo celebran la Santa Cena, para recordar al Señor Jesús, que dio su vida como cordero. Después salió Jesús con sus discípulos al monte de los olivos. Mientras caminaban, les dijo: esta noche ustedes me van a dejar, pero después de resucitar iré a Galilea, delante de ustedes. Pero los discípulos no entendieron las promesas de su resurrección. Por fin, al llegar al jardín de Getsemaní, el Señor mandó a los discípulos que se sentaran y le esperaran, e iría más allá para orar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y cuando estaban más adentro, les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor Jesús fue solo más allá, y allí cayó en tierra delante de su Padre. Pero cuando volvió a los discípulos, los encontró dormidos, y les dijo: Pedro, ¿no podías quedarte despierto una hora conmigo?
Velen y oren para que no caigan en tentación. El Señor se fue a orar otra vez, y cuando regresó la segunda vez, los encontró dormidos de nuevo. Esta vez ellos se sintieron avergonzados, mientras Jesús sufría tanto. Él quería que sus amigos lo acompañaran. Otra vez el Señor los dejó y fue a orar. Cada vez rogaba lo mismo a su Padre, que le quitara ese sufrimiento tan grande que iba a venir. Decía también: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba dispuesto a sufrir lo más terrible para salvarnos a nosotros. Y ahora llegó un amanecer triste, cuando los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, fueron a buscar a Jesús con los soldados y una multitud. Eran como 400 personas que querían tomar a Jesús de sorpresa, pero Jesús ya sabía. Salió a encontrarlos. Preguntó: ¿a quién buscan? Y ellos contestaron: ¡a Jesús de Nazaret! Él dijo: yo soy. La multitud sintió una fuerza que los empujó. De nuevo Cristo les preguntó: ¿a quién buscan? Y dijeron: a Jesús de Nazaret. Y el Señor les dijo: yo soy. Y en ese momento se acercó Judas y lo saludó como si le tuviera respeto y cariño, y le dio un beso en la mejilla. Y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con la luz de las antorchas, los discípulos vieron que era Judas Iscariote y entendieron que él era el traicionero, el que iba a traicionar a Jesús. Y los discípulos preguntaron: Señor, ¿les herimos con cuchillo para defenderte? Y ese mismo momento, Pedro le cortó la oreja a uno de las guardias. Luego Jesús vino, agarró la oreja que Pedro había cortado y sanó al soldado. Después Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Y le dijo: ¿piensas tú que si yo le pidiera a mi Padre, Él mandaría legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo pues se cumplirán las Escrituras? Los soldados no tuvieron que amarrarlo. Jesús fue voluntariamente. Y dijo a los príncipes y los sacerdotes y los magistrados del templo: ¿como a un ladrón han salido con palos y espadas a prenderme? Volviendo a Jerusalén con Jesús, preso y atado de las manos, lo llevaron con un sacerdote llamado Anás, y él le preguntó: ¿qué era lo que enseñaba Jesús? Y Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído, ellos saben lo que he enseñado. Después llevaron al Señor a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos lo estaban esperando. Querían estar seguros de tener lista la acusación temprano esa mañana para presentarlo a Pilato, el gobernador de Roma. Ellos buscaron que mintiera, qué mentiras iban a usar contra el Señor. Así, después, cuando Jesús fue atado, volvieron a Jerusalén con Jesús, preso y atado de sus manos. Lo llevaron con un sacerdote que se llamaba Anás, y él preguntó qué era lo que Jesús enseñaba. Y Jesús le dijo: ¿por qué no le preguntas a la gente que han oído de mis enseñanzas? Después llevaron a Jesús a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos lo estaban esperando. Querían estar seguros de tener una lista de acusaciones en contra de Jesús, para presentárselos a Pilato, el gobernador de Roma. Ellos buscaron a personas para que mintieran en el caso de Jesús. Caifás luego le preguntó a Jesús: ¿no procuras defenderte? Pero Jesús quedaba callado. Y Caifás le ordenó a Jesús que dijera él que era
el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes me verán a la diestra de Dios. Caifás rasgó sus vestidos de horror y dijo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testimonio? Y todos dijeron que era culpable de muerte. Los que tenían a Jesús se burlaron de él, lo golpearon y le escupieron. Ya de mañana todos los principales que acusaban a Jesús se reunieron en el concilio para hacer un juicio formal. Ellos le preguntaron otra vez, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús les dijo, si les dijere que no creerán, y si dijere que sí, no me soltarán. Y les dijo, ustedes dicen que yo soy. Entonces los sacerdotes dijeron que lo oyeron de su boca y lo llevaron a Pilato. Pilato, saliendo al encuentro, les preguntó, ¿qué acusación traen contra él? Le dijeron los principales de los judíos que Jesús estaba pervirtiendo la nación, que decía que no debían dar tributo al César y que se llamaba Cristo, el Rey. Pilato les dijo que lo juzgaran ellos según su ley, pero los judíos no tenían derecho de matar. Ellos querían que otro tomara la decisión. Pilato entonces llamó adentro a Jesús y le hizo muchas preguntas para ver si era culpable de muerte. Jesús le dijo, si mi reino fuera en la tierra, ellos pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Pilato preguntó, ¿eres tú rey? Jesús contestó, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Pilato salió y les dijo a los príncipes y sacerdotes y a los demás judíos que él no encontraba ningún crimen en Jesús. Entonces todos, gritando en alboroto, dijeron que daba falsas enseñanzas desde Galilea. Pilato mandó a Jesús con Herodes, que era gobernador en Galilea. Él se alegró porque hacía tiempo que deseaba ver a Jesús. Él esperaba ver un milagro. Herodes le preguntó mucho, pero Cristo no le contestó. Entonces Herodes y su corte vieron que Jesús no se defendió y que no hizo ningún milagro. Así que lo menospreciaron, se burlaron de él, lo vistieron de ropas como rey y lo tomaron sin respeto, como si Jesús fuera un juguete. Entonces lo devolvieron a Pilato y les dijo que no encontraba nada indigno de muerte en Jesús. Herodes tampoco encontró nada mal con Jesús. Les dijo que lo castigara y que lo soltara. Los romanos tenían una costumbre de soltar a un preso durante las fiestas. Pilato preguntó, ¿cuál quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás, un hombre que era muy malo, un asesino, o a Jesús? Parece increíble, pero los sacerdotes y los jefes de los judíos querían tanto matar a Jesús que incitaron al pueblo que mataran a Jesús y que lo crucificaran. Los judíos dijeron que Jesús debe morir porque se hizo hijo de Dios. Pilato tuvo miedo y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no contestaba. Pilato le dijo, contesta. ¿No sabes tú que yo tengo el poder de dejarte libre o de crucificarte? Entonces Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te es dada desde arriba. Los judíos gritaban y le alborotaban más y más. Al ver que Pilato tomó agua y se lavó sus manos delante del pueblo y le dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Así continuó muy triste esa mañana. Casi todos escogieron ir en contra de Jesús. Muchos de sus amigos lo abandonaron, los religiosos lo desecharon y el gobierno lo condenó, sabiendo que Jesús era inocente. La espalda del Señor estaba herida. Él estaba cansado y débil. Lo sacaron a la calle y cargando su cruz iba hacia la afuera de Jerusalén.
Los que lo odiaban se burlaban de él, los que lo amaban lloraban. No entendían por qué dejó Jesús que eso ocurriera. No entendían que Cristo tenía que morir por los pecados de la humanidad. La multitud seguía tras él. Muchas de las mujeres que lo amaban lloraban con voz alta. En medio de su dolor, se volvió a ellas y les dijo que no lloren, sino lloren por los hijos de su pueblo. Él todavía se preocupaba por su pueblo, porque sabía que seguirían sufriendo por su pecado. En esa caminata tan triste, iban 2 hombres criminales cargando sus cruces. Ellos iban a ser castigados por sus propios crímenes. El Señor Jesús iba a ser castigado por los de otros y los de todo el mundo. Por fin llegaron al Calvario, donde iban a ser crucificados. Allí le ofrecieron a Jesús un vino mezclado con vinagre para su dolor, pero él no lo tomó. Él quería llevar todo el castigo y el dolor. Tenía que sufrir hasta el final. Él nunca dijo una palabra mala o hizo algo mal. No abrió su boca, sino fue como un cordero llevado al matadero. Delante de todos le quitaron a Jesús la ropa y lo acostaron en la cruz. Clavaron sus manos y los pies y pararon esa cruz. Dejaron que su peso cayera. Era un dolor terrible. Cada minuto era más doloroso. A pesar de todo lo que le hicieron, Jesús no sentía rencor hacia sus agresores y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Unos se reían de Jesús, diciendo: sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Los sacerdotes también se burlaron, diciendo: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Al llegar el mediodía, una oscuridad espantosa cubrió la tierra. Duró 3 horas. Parecía que el sol que Jesús mismo creyó estaba avergonzado de cómo la gente y la multitud trataban a su Creador. Jesús llevó los pecados del mundo sobre su cuerpo. Jesús sabía que ya estaba terminando su obra y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su cabeza y entregó el espíritu. O sea que Jesús murió. La tierra tembló, se rompieron las piedras, se abrieron las tumbas, se rompió el velo del templo. Los guardias, cuando vieron esas cosas y que Jesús entregó su vida, dijeron: verdaderamente este hombre era justo, era el Hijo de Dios. Hubo un senador noble y justo llamado José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús. Él tenía una tumba que había preparado para él, y también Nicodemo, que era otro senador, que creía en Jesús en secreto. Juntos bajaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Le pusieron esencias aromáticas y lo envolvieron en una manta blanca y fina, y lo pusieron dentro de un sepulcro. Sobre una pieza larga de piedra, después movieron una piedra grande para cubrir el sepulcro y se fueron. Luego uno de los enemigos de Jesús vieron donde él fue sepultado y les dijeron a los jefes de los judíos y conocían las escrituras que el Señor iba a resucitar. Aunque no lo creían, pensaban que los discípulos se podían robar el cuerpo de Jesús y decir que había resucitado. Entonces pidieron ellos que pusieran guardas cuidando la tumba. Veremos, los guardias cubrieron la tumba todo el día sábado, pero después de todo el sufrimiento vendría un día glorioso. En la oscuridad, al amanecer del día domingo, un terremoto sacudió la tumba, y los guardias vieron un resplandor en el cielo, y con él el ángel del Señor, y su vestido era blanco como la nieve. La piedra gigante y pesada fue removida. Los guardias cayeron en el suelo, aterrorizados a querer volver en sí. Se fue corriendo a decirle a los fariseos
lo que había sucedido. Entonces deberían haber creído. Pero no fue así. Le ofrecieron dinero a los guardias para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Mientras tanto, María Magdalena y María, la mamá de Jacobo, iban a la tumba para llevar especies aromáticas para ungir al Señor. Y viendo que la piedra estaba quitada, pensaron lo peor. Pero vieron al ángel con vestiduras blancas y el gran resplandor, y les dijo: yo sé que buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. El ángel les dijo: vaya a decirle a los discípulos y a Pedro que Jesús va en camino a Galilea. Las mujeres estaban asustadas, pero alegres a la vez. Ellas habían visto la tumba vacía. Las mujeres entonces se juntaron con los discípulos y les dijeron todo lo que había visto. Ellos fueron a la tumba y vieron que estaba vacía. Jesús iba por el camino y encontró a Cleofás y otro creyente y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿no creen lo que los profetas dicen? Como ya era de noche, él pretendió ir de largo. Pero entonces le rogaron que entrara a la casa donde ellos llegaron. Se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió el pan. Entonces lo reconocieron. Ahora sus ojos estaban abiertos, pero él desapareció de su vista. Estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada, estaban compartiendo que el Señor Jesús había resucitado. Cuando el Señor les apareció adentro, junto con ellos, y él les preguntó: ¿por qué se asustan? Miren mis manos y mis pies, yo soy el mismo. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, estaban compartiendo que el Señor Jesús había resucitado. Cuando el Señor les apareció adentro, junto con ellos, y les preguntó: ¿por qué se asustan? Miren mis manos y mis pies, yo soy el mismo. Tóquenme y vean que no soy un espíritu. ¿Puede un espíritu tener carne y huesos? Y los discípulos se gozaron, estaban muy alegres, pero Tomás no estaba allí. Y cuando llegó, le dijeron que Jesús había estado con ellos. Y Tomás les dijo: hasta que yo no mire con mis ojos y metiere mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Entonces se apareció de nuevo, de repente, el Señor Jesús y le dijo: paz a vosotros. Llamó a Tomás y le dijo: ven, mete tu dedo y alarga tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sé fiel y cree. Jesús estuvo en la tierra por 40 días y le enseñaba de los libros de la Biblia, de todos los profetas y los salmos. Y apareció varias veces a los discípulos y les dijo que era necesario predicar en todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y les dijo que él se iría, pero que les iba a dejar el Santo Espíritu, el Consolador, quien les iba a dar el poder de ser testigos en todo el mundo. Al fin llegó el día cuando Cristo iba a volver con su Padre Celestial. Mientras les estaba bendiciendo con las manos alzadas, Jesús empezó a subir en el aire, hasta que desapareció en las nubes. Espero, amiguitos, que les haya gustado esta pequeña historia que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y que haya sido de bendición a ustedes. Espero poder verlos muy pronto y espero que se gocen con sus familias. Muy bien, queridos niños del Club de Niños para Cristo. Ya ven, este tema fue hermoso, triunfando con Cristo, ¿verdad? Y todo esto fue la historia de la Semana Santa, ¿verdad? Que empezó un día domingo de Ramos y terminó con la resurrección triunfal del Señor en el día domingo también, una semana después. Entonces les doy muchas gracias por habernos acompañado y vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias porque eres bueno con todos, cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras familias, nuestros hogares, que tú bendigas nuestro país, Señor, y que tengas misericordia de este mundo, Señor. Ayúdanos a ser niños obedientes, Señor, y a confiar en ti, a quererte cada día más, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor, que
moriste por nosotros, pero aún así, Señor, tú nos mostraste que has resucitado, Señor, y que un día vamos a resucitar contigo también, Señor. Gracias te damos, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.